buenas tardes, las 5 ya de la tarde arrancamos la sesión de Rolling Stocks y lo hacemos mirando a todos los datos macro relevantes de la jornada. Arrancamos con esa segunda revisión del PIB estadounidense que conocíamos hasta hace unas horas. Esa segunda revisión para los 3 primeros meses del año, recuerden que ya salió en el 1,1%, un crecimiento que fue menor al que se esperaba y por supuesto menor al del cuarto trimestre de 2022. Aún así, se ha revisado al alza el PIB de los Estados Unidos para el primer trimestre, del 1,1% que dio la primera lectura al 1,3% que se obtiene en esta segunda lectura. Tenemos una tabla, de hecho, donde podemos ver además también la revisión de los datos de inflación. Recuerden, a medida que también vemos ahí, por ejemplo, el PIB real, 1,1 fue el anterior estimado, 1,3 es el segundo estimado. Recuerden que el PIB da hasta 3 revisiones. La primera es la lectura anticipada, la segunda es la segunda revisión y la tercera sería el dato final. Así que a falta de conocer todavía el dato final, ya se ha hecho una mejora del 1,1 al 1,3%. Aún así sigue siendo un crecimiento por debajo de la tendencia y por debajo de lo que veíamos a finales de año 2022. Y ha venido acompañado con un incremento también en los precios. Fíjense las medidas de PCE que tenemos en la parte baja de la tabla. El PCE general para el primer trimestre del año, se mantiene en el 4,2% en esta segunda revisión, pero se incrementa el PCE subyacente, la inflación subyacente para el primer trimestre del año, del 4,9 al 5%. Se preguntarán también, ¿de qué ha venido esta revisión del PIB al alza? ¿Por qué del 1,1 se pasa al 1,3? Bueno, incentivada sobre todo por una revisión al alza del consumo, de los consumidores y también de las exportaciones. Pueden ver que eso ha hecho que suba 2 décimas el PIB para el primer trimestre del año y que también, por contraparte, venga acompañado de una subida mayor en la inflación durante esos primeros meses del año, del 4,9 al 5% esa inflación subyacente. De ahí que a lo mejor podamos estar viendo un pequeño repunte del dólar, ya venía rebotando además en las últimas sesiones, recuerden, índice Dixie viene rebotando muy fuerte desde los 100 puntos, ahora aproximadamente está cercano incluso a los 104 puntos, ahora mismo en 104,15, sigue rebotando el dólar y siguen rebotando también los intereses a 10 años que, por ejemplo, hasta hace unas semanas estaban en el 3,3% para el bono a 10 años estadounidense y ahora se sitúan en el 3,76%, así que un incremento también de los intereses del dólar ante datos que están saliendo más fuertes de lo esperado y que muestran mayor persistencia de la inflación. Ahí tienen el rendimiento del bono a 10 años, como lleva rebotando desde inicios de mayo, más o menos. Fíjense, desde que vemos mayo, abril y marzo estuvo muy lateral. Vimos también en marzo una caída de los intereses, es lógico, por la crisis bancaria. Hubo un miedo de deflación, de un entorno de recesión, una gran crisis financiera. Y como pueden ver, ahí fue la caída muy drástica de los intereses, luego lateralizaron durante todo abril y mayo y finalmente a partir de mayo esos intereses rebotando, simbolizando que a lo mejor pues todavía las persistencias de inflación podrían mantenerse un poco elevadas, aunque estamos viendo también signos potenciales de deflación, así que estamos en una línea muy fina en la que pronto los intereses se moverán hacia un lado o al otro. Y donde están descontando pues que todavía a lo mejor a la Fed le puede quedar incluso trabajo, sobre todo después de conocer las actas de ayer por la noche, recuerden, donde varios miembros de la Fed recalcaban, todavía la inflación es inaceptablemente alta y tenemos que seguir subiendo tipos de interés. Pero no se vayan porque enseguida vamos a comentar lo que ha dicho Collins de la Reserva Federal, que es un poco distinto a esto, no es del todo lo que dijeron las actas, lo cual es curioso porque muestra que puede empezar a haber diferentes visiones dentro de la propia Reserva Federal sobre lo que va a pasar a continuación. Otro dato importante, nos vamos ya a las peticiones iniciales de desempleo. Dentro de este resumen macro del día de hoy, de todos los datos macroeconómicos que hemos conocido, sobre todo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, esas peticiones iniciales de desempleo que son tan vigiladas por el mercado, claro, ¿qué muestran sobre el mercado laboral? Si estas peticiones iniciales empiezan a incrementar semana a semana, lo que van a mostrar es un deterioro del mercado laboral y potenciales riesgos de deflación. Si estas peticiones iniciales se mantienen bajas, lo que muestran es un mercado laboral más fuerte, más resiliente y, por tanto, mayores riesgos de que la inflación se mantenga elevada. Fíjense, porque esta semana hemos conocido el dato, 229.000 peticiones iniciales de desempleo, muy por debajo de lo que se esperaba, así que un dato por debajo del esperado, que era de 245.000 nóminas, peticiones iniciales de desempleo.
Y en reclamos continuos, que serían las peticiones continuadas de desempleo, esa gente que no solo ya está en el paro, que no solo ya tiene la solicitud de desempleo, sino que está recibiendo esa prestación, ese subsidio por desempleo, y lleva ya meses recibiéndolo. Bueno, pues 1,79 millones se acumulan, por debajo también del 1,8 millones esperados. Aún así, se ha revisado el dato del mes pasado. ¿Por qué? Les contaba la semana pasada que hubo una especie de fraude con los datos de Massachusetts. Lo tenemos en el segundo gráfico. Fíjense que si uno incorporaba esas peticiones iniciales de desempleo que se habían disparado en Massachusetts, en Estados Unidos, fíjense cómo si tuviésemos esas peticiones iniciales, en gris hubiésemos visto un incremento muy rápido en el inicio de mayo, y ahora estaría retrocediendo ese incremento. Pero la realidad es que se han revisado los datos anteriores y quedaría como en la línea azul clarita. Se han revisado estos datos porque esos datos que proporcionó Massachusetts no eran reales y ahora se han corregido, por lo que, en teoría, si vemos el dato revisado, lo que estamos viendo es que las peticiones iniciales de desempleo han incrementado con respecto a la semana pasada donde teníamos un dato erróneo, y semana anterior también, donde veíamos ese repunte tan fuerte en las peticiones iniciales de desempleo. Pues no era verdad, era por los datos que había manipulado Massachusetts. Si nos vamos hacia otro dato macroeconómico, en el día de hoy nos vamos hacia la venta de viviendas pendientes en Estados Unidos. ¿Qué son la venta de viviendas pendientes? Bueno, pues son esos contratos que se firman antes de realizar la venta final. Es una especie de contrato de arras y nos indican de forma adelantada cómo pueden ser las ventas en los Estados Unidos de las viviendas. Tenemos el siguiente gráfico sobre cómo ha salido este dato. No hay cambio, 0% con respecto al mes anterior. Fíjense que las ventas pendientes de viviendas no se mueven, no incrementan con respecto al mes anterior, pero sí que en el cambio anual seguimos viendo caídas del menos 22,6%, caídas menos abultadas que lo que veíamos hace unos meses en 2022, por ejemplo, a finales, si miran esa línea azul, pero aún así unas ventas de viviendas pendientes que decepcionan en Estados Unidos. ¿Y por qué decepcionan? ¿Por qué la gente no está comprando casas? Bueno, pues debido a unos tipos hipotecarios que se vuelven a disparar. Recuerden que ayer veíamos que el tipo hipotecario medio en Estados Unidos a 30 años ya está otra vez por encima del 7%. Depende de qué proveedor estén mirando de datos, pero cercano al 7% y en máximos que no se veían desde marzo de este año. Así que tipos hipotecarios volviendo a incrementar, intereses de los bonos también incrementando, y esto pues por supuesto está haciendo que también la vivienda no esté mostrando una recuperación tan rápida como lo está haciendo por lo menos el mercado de valores, porque el mercado de valores, fíjense cómo está el Nasdaq rebotando, el S&P 500 un poco siguiendo la estela del Nasdaq o intentándolo, el Dow Jones se queda más atrás, pero mientras tanto el mercado de la vivienda pues está sufriendo. De hecho, aprovechando, mirando los índices, día positivo, celebra el mercado ese dato revisado del PIB al alza, y también esos resultados de Nvidia ayer por la noche. Recuerden, Nvidia, quien revisaba el guidance para el trimestre que viene, disparaba su expectativa de ingresos que va a generar para el próximo trimestre, y esto hacía que se disparase en bolsa no solo Nvidia, sino también todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial y con los chips. Fíjense, ahora mismo subiendo un 25,80% y habría casi en el más 30%. Esto está haciendo que el Nasdaq suba ya un 1,55%, el Nasdaq Composite. Si miramos el Nasdaq 100 sube más de un 2%, porque tiene más peso Nvidia dentro del Nasdaq 100. Y por último, si miramos el S&P 500, este está subiendo un 0,77%, y el Dow Jones, en cambio, se queda en negativo, menos 0,15%. No está disfrutando de la fiesta el Dow Jones, que se queda un poco más atrás. Y mirando ahora también a otras noticias dentro de este bloque macro, miramos hacia Collins de la Reserva Federal, que acaba de hablar. Y ayer conocíamos unas actas que más o menos mostraban que empezaba a haber división dentro de la Reserva Federal. La Reserva Federal empieza a pelearse, los miembros empiezan a no estar tan de acuerdo sobre si hay que seguir subiendo los tipos de interés o sobre si hay que pausar. Es el siguiente dilema que toca, porque hasta hace poco pues lo que pasó es que la Fed reconoció que se había equivocado subestimando la inflación, y ahora se pusieron las pilas, subieron los tipos de interés, casi todo el mundo estuvo de acuerdo en subidas de tipos de interés rápidas para solucionar el tema de la inflación, y a partir de aquí, a medida que la inflación va cediendo y volviendo al objetivo, y la economía empieza a mostrar signos de que podrían empezar a romperse cosas, como pasó con la banca regional, pues se empieza a ver peleas internas dentro de la propia Fed. De hecho, Collins, de la Reserva Federal, quien ha hablado hoy, está totalmente a contracorriente
de lo que han dicho algunos miembros como por ejemplo James Bullard o Waller, quienes decían que posiblemente debía haber unas cuantas subidas más. James Bullard apostaba por otras 2 subidas de 25 puntos básicos. Waller decía, sea como sea, no hemos llegado a la tasa terminal, pero se puede elegir, o bien se sube ahora en junio y se pausa en julio, o bien se pausa en junio y se sube en julio. Cualquiera de los dos puede ser aceptable, pero sea como sea, decía Christopher Waller, no tenemos que llegar a esta tasa terminal, tenemos que llegar a una tasa terminal superior. Ante todo esto, Collins ha dicho que no ve una recesión en su escenario base y que también la Fed podría estar ya cerca de pausar o incluso ya en el sitio donde pausar la subida de tipos de interés. Esto dice Collins, que por supuesto no encaja con lo que nos dijo Christopher Waller o James Bullard, o incluso marcaban las actas de la Reserva Federal en el día de ayer, actas que conocíamos, recuerden, de la reunión de mayo. Y nosotros conectamos